Hola y bienvenidos a una nueva etapa de la mano de Ash. Hoy espero que hayan preparado sus camperas de cuero porque vamos a analizar Mad Max. Si te hablo de Mad Max, seguro pienses en Tom Hardy, Charlize Theron y el viaje del War Rig entre un sinfín de explosiones. O más cercano aún, en Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth en la épica Furiosa. Y si bien no estarían equivocados, ya llegaremos a eso en los capítulos siguientes. Hoy vamos a hablar de la Mad Max de 1979, aquella joya australiana underground que llevó a George Miller a ser un director consagrado. Primero, si queremos hablar de la película, tenemos que hablar de en qué se inspiró Mad Max. Por un lado, las experiencias como médico de urgencias en Sydney de George Miller, donde vio muchas heridas y muertes similares a las que salen en la película. George Miller, de médico a director de cine. Nunca digas nunca, ¿verdad? Además de haber sido testigo de muchos accidentes mientras crecía en zonas rurales de Queensland, con sus carreteras planas, una intensa car culture y el haber perdido al menos 3 amigos en accidentes cuando era adolescente. Por otro lado, entender la crisis del petróleo de 1973. ¿Por qué ocurrió esta crisis? Por la guerra de Yom Kippur, un conflicto semiolvidado pero crucial entre Israel y una coalición árabe liderada por Egipto y Siria. Esta guerra estalló en octubre de 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron una ofensiva sorpresa para recuperar los territorios que Israel le había arrebatado en 1967. El ataque coincidió con la festividad judía del perdón, lo que agarró desprevenido a Israel y le hizo perder la ventaja militar con la que siempre contaba. Aunque la ofensiva árabe no logró destruir Israel, sí consiguió algo fundamental: poner en tela de juicio su invencibilidad. Israel, respaldado por Estados Unidos, y los árabes, respaldados por la Unión Soviética, se enfrascaron en una guerra costosa y peligrosa que llevó al mundo al borde de una escalada nuclear, activando las alarmas del DEFCON en Estados Unidos. Si te interesa saber más sobre los conflictos en Medio Oriente, te recomiendo el canal de Pablo Borda. Tiene clases extensas hablando sobre el tema y charlas mucho más complejas para entenderlo completamente. Pero lo que realmente nos interesa para entender Mad Max sucede fuera del campo de batalla. En represalia por el apoyo occidental a Israel, los países árabes miembros de la OPEP declararon un embargo petrolero. De repente, el petróleo se convirtió en un arma de guerra. Para Occidente, esto fue un terremoto. El precio del barril se cuadruplicó. En países como Estados Unidos y Australia, este último, de donde es Mad Max, la gasolina empezó a racionarse. Había larguísimas colas en las estaciones de servicio, días sin poder comprar combustible y un sentimiento generalizado de que el mundo de la abundancia y el automóvil se estaba acabando. La falta de petróleo había golpeado a Australia y había dejado en evidencia las medidas desesperadas que tomaba la población para mantener su movilidad. Un par de ataques petroleros que afectaron el acceso al combustible revelaron la ferocidad con la que los australianos defienden su derecho a llenar el tanque. Se armaban largas filas y quien se atreviera a colarse era repelido con violencia cruda. George Miller y James McLaughlin escribieron Mad Max basado en la tesis de que la gente haría casi cualquier cosa por mantener sus vehículos en movimiento, y la suposición de que las naciones no consideran los enormes costos de proporcionar infraestructura para energía alternativa hasta que fuera demasiado tarde. En un futuro cercano con carácter apocalíptico, marcado por la escasez de agua, petróleo, crisis económica y creciente caos social, Mad Max nos cuenta la historia de Max Rokatansky, interpretado por un muy joven Mel Gibson. Max es parte de la patrulla de la Fuerza Central, una división encargada de mantener la seguridad vial en algunas carreteras frente a los grupos de pandilleros motoqueros que dominan los caminos. Max es considerado el mejor patrullero de su división. Durante una persecución se enfrenta a un líder pandillero conocido como The Night Rider. I am the Night Rider. Quien había escapado de prisión robando un Pursuit V8 junto a su novia. Max provoca que ambos se estrellen, lo que lo pone en el punto de mira de otra pandilla dirigida por Ty Cutter. En busca de venganza, los pandilleros se dedican a aterrorizar a la gente de los pueblos. Pronto cruzarán caminos con el entorno de Max, llevándolo al extremo. La historia nos habla de un mundo en caída. Las guerras del agua y del petróleo dieron el primer pincelazo en lo que sería un deslizamiento de la humanidad hacia el vacío y la locura. Eso sí, aún no hubo un intercambio nuclear, así que se mantiene un cierto intento de civilización, como lo vemos con la MFP,
la patrulla policial que controla los caminos. La policía, dirigida por el capitán Fifi McCaffey, ahora enfundada en cuero y manejando autos modificados para alcanzar la locura de las pandillas en un intento de contenerlas, han dispersado la imagen clásica de hombres de la ley. Son más bien cazadores temerarios. Entre ellos se encuentra nuestro protagonista, Max Rokatansky, que aún se mantiene a un lado de la locura, pero la sondea constantemente. Todavía no es Mad Max, pero hay una lucha interna. De todos los policías es el mejor cazando dementes. No le tiene miedo a la muerte ni a matar. La única cosa que lo diferencia de los villanos violentos es una placa de bronce y el hecho de que tiene una familia con la que quiere regresar y retirarse. Retirarse antes de caer. Por esta razón intentan sobornarlo con el mítico Pursuit Special V8, intentando comprarlo para que no se vaya de la fuerza, algo con lo que si bien lo intentan, no tienen éxito. Si pudiéramos conectarlo con un personaje similar, podría ser el hombre sin nombre de Por un puñado de dólares, interpretado por Clint Eastwood, en la trilogía del dólar. Ambos son callados, solitarios y muy eficaces a la hora de hacer su trabajo. Si bien se suele mostrar como un patrullador solitario, Max se relaciona con su amigo y compañero Jim Goose Rains, de la patrulla motorizada. Jim es muy distinto a Max, tiene un espíritu jovial y positivo, haciendo bromas e interactuando más con los pobladores de los alrededores. Quien representa el bien y la justicia no es Max, sino Goose. Es quien se niega a dejar ir a los pandilleros, que sabe que volverán a causarle daño a la gente. Se enfurece por la injusticia, pero no desde un acto personal, como hará Max más adelante por venganza. Por eso también es a Goose al que matan. No solo matan al mejor amigo de Max, matan a uno de los buenos. La guerra ha abierto la puerta a la locura. Le ha otorgado a los ansiosos por corromper el orden un pase libre. La gran mayoría son unos pocos desgraciados de mente corta y fáciles de manipular, mientras que otros han aprovechado para asumir un espacio que estaban esperando. Porque Tao Cotter, el líder de la pandilla de motociclistas de Acolytes, no solo es un loco, es un megalómano con aires sectarios. Podríamos compararlo con el Indio, el villano de Por un puñado de dólares. Es un preámbulo de lo que será Lord Mungus en la secuela y una prueba de que el villano más grande de esta saga es Immortan Joe. No es coincidencia de que el actor de Tao Cotter y Joe sean el mismo actor. Tao Cotter no es un delirante violento que actúa porque sí. Tiene una locura performática para ocultar su genio, para ocultar sus planes. The Night Rider. Porque no está ahí en búsqueda de dinero, placer o drogas, sino de difundir un mensaje. La locura es la nueva moneda de cambio y él quiere ser el mensajero del caos. Por los indicios del personaje es alguien que ha estudiado, tal vez hasta ha sido universitario, y de repente se le abren las posibilidades de reinar en el infierno. Una prueba de esto es que la pandilla utiliza como símbolo la letra griega pi para marcar cuando alguien ha matado por la hermandad. Por eso no lastiman al hombre en la estación de tren. Por eso busca que Johnny the Boy, su maleable protegido, asesine a Goose y mate por primera vez. Porque hay una cuestión de reglas, pero también de transformación, de transición, algo que no logrará con Johnny, pero sí con Max, involuntariamente. Max tiene una vida aislada de su trabajo. Vive con su esposa Jessie y su hijo Sprog. En una casa junto al océano, compartiendo una relación amorosa, aunque está marcada por el miedo. Pero no es solo el miedo a la pérdida, sino miedo a perderse. Como el propio Max le dice al capitán Fifi McCaffey, tiene miedo de estarse volviendo igual a la gente que persigue, un demente más. Y mientras Fifi quiere devolverle a la gente sus héroes, Max prefiere retirarse lejos con su familia después del trauma de la muerte de Jim Goose. Pero como si de una tragedia griega se tratase, en el viaje cruzará caminos con la pandilla de Tao Cotter, que le arrebatará a su familia, y con eso el último vestigio de Max de seguir siendo humano. La pérdida de su mejor amigo y su familia en manos de los pandilleros dará el nacimiento de Mad Max. Max roba el icónico Pursuit Special V8 y da caza sin piedad a los miembros de la pandilla de Tao Cotter que masacraron a su familia. Ahora es Mad Max, en estado puro. Es un asesino sin remordimiento. En su enfrentamiento con Bubba Zanetti, el segundo al mando de la pandilla, recibe un disparo en la rodilla y su brazo es aplastado por una motocicleta mientras está en el suelo. Heridas con las que cargará durante toda la saga.
Tao Cotter muere aplastado por un camión al ser perseguido por Max, y en última instancia se encuentra con Johnny the Boy, el causante directo de la muerte de Gus. Max lo somete a una muerte similar, ofreciéndole dos opciones: limar una cadena que sujeta su tobillo a un vehículo volcado, mientras la gasolina gotea lentamente. Johnny elige mal, o elige simplemente demasiado tarde. Luego, Max se dirige al interior del desierto y se pierde más allá de la civilización. Bueno, no te olvides de dejarme un like, de compartir y muy importante de suscribirte, que eso me ayuda un montón. Muchas gracias por haber estado acá y nos vemos la próxima con Mad Max 2.